que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Y bendiciones a los reyes creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio representa la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclama en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, donde Jesús tiene un encuentro, lo lleva a Jesús ante la presencia de Pilato. Pero antes vamos a comenzar con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vivirá en el uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fasti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, versículo 5, donde dice: salió entonces Jesús afuera y Pilato le dice a la gente: aquí tienen al hombre. Hermanos, la intención de Poncio Pilato sigue siendo la de no acceder a las exigencias de los jefes. Muestra la inconsistencia de las acusaciones contra el Señor Jesús.
Aquí tienen al hombre. Son palabras que suenan a sarcasmo. Su rey está desfigurado y es objeto de desprecio. Es hombre de dolores, que es sabedor de dolencia, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 53. Es inicuo, ciertamente no puede ser rey. Pilato, hermano que me escuchas, como quiere mofarse de los jefes, sin saberlo, se mofa también del César romano. El jefe del cual es siervo cree que se burla del otro y se desenmascara a sí mismo y a sus semejantes. En efecto, hermano que me escuchas, dice la gran verdad. Aquí tienen al hombre. Y así es como reduce al poder del hombre sobre el hombre. He aquí lo que hace el rey de cada hombre. Para el lector, esta expresión está cargada de significado. El Señor Jesús, al hablar de sí mismo como hijo del hombre, hace alusión a la figura divina del profeta Daniel en su capítulo 17, cuyo reino no será destruido. Hablando del Hijo del Hombre, levantado, como lo anuncia Juan capítulo 3. Asocia esta figura gloriosa al siervo de Yahvé, que sufre, el cual, en medio del estupor de todos, será enaltecido, será levantado y será ensalzado sobremanera, lo anuncia Isaías en su capítulo 52. Hermanos, al ser clavado en la cruz, lo cual no era el máximo aprobio y sufrimiento, aparece a la vista como elevado y ensalzado sobremanera. Se admiran muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. Se trata de su gloria del Hijo, el Hijo de Dios, que es la misma del Padre. Aquí tienen al hombre. Hermanos, el Señor Jesús es el hombre plenamente realizado. Su modo de ser hombre revela quién es Dios y que Él es Dios. Uno que ama hasta el extremo. Aquí tienen al hombre. Aquí tienen a Dios. El verdadero hombre, el verdadero Dios. Su humanidad es manifestación definitiva de Dios. Libertad de un amor que se hace cargo de toda violencia y muerte. En Él, hermano que me escuchas, el Hijo del Hombre y Juez del Universo, como lo anuncia Juan capítulo 5. Vemos el juicio de Dios, salvación de todo creyente. Muéstrame tu gloria, es la petición de Moisés. Dios le respondió que ninguno puede ver su rostro y quedar con vida, en Éxodo capítulo 33. En efecto, hermano que me escuchas, lo vemos solo en el Hijo del Hombre, levantado en la cruz, como está en Juan capítulo 8, del cual volvemos la mirada como uno ante quien se oculta el rostro, como lo anuncia Isaías capítulo 53. Hermanos, en Él se cumple el gran deseo. Vemos el rostro del cual recibimos la vida
y en el cual nos encontramos a nosotros mismos. Este hombre revela el gran misterio. Él es el Mesías que cura nuestra ceguera, según Juan capítulo 9. Él es el buen pastor que nos conduce a los pastos de la vida, lo anuncia Juan capítulo 10. En Él nosotros hemos oído, hemos visto, hemos contemplado y hemos tocado al verbo de la vida, lo anuncia primera de Juan capítulo 1. Hermanos, la palabra hecha carne, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo que ha mostrado ese Dios a quien ninguno jamás ha visto, lo anuncia Juan capítulo 1. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, los dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14. Este hombre es sobre la tierra el heredero del nombre, el nombre que está sobre todo nombre, el Hijo de Dios, irradiación de su gloria e impronta de su sustancia, que todo lo sostiene con el poder de su palabra. Él nos libra del mal y está sentado a la diestra de la majestad, lo anuncia Hebreos capítulo 1. En Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 2. En su carne, nosotros vemos al único Dios, el soberano del amor. Y el versículo 6 se lee: cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias. Hermanos, en la pasión, según Juan el Evangelista, nunca aparece el pueblo. Cuando se habla de judíos, se entienden sus jefes, sus sacerdotes y fariseos. Durante la vida de Jesús, sacerdotes y sirvientes durante la pasión. Los sirvientes son los guardias armados del templo de Jerusalén, que habían participado con los soldados romanos en la captura del Señor Jesús, como está en Juan capítulo 18. Hay que notar que en los tiempos de Juan el Evangelista, los sacerdotes habían perdido su función. El templo de Jerusalén, identificado por Jesús con su propio cuerpo, ya había sido destruido, como está en Juan capítulo 2. Hermanos, el pueblo, como pueblo, no es responsable de la muerte de Jesús. Lo son los jefes, judíos y romanos. Precisamente como jefes, tienen una imagen falsa del hombre y de Dios. Están bajo el influjo del príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda donde esté. Como Judas Iscariote, que traiciona, y como Pedro, que saca la espada y niega. El pueblo es llamado, como el hombre del capítulo 9, que representa a todos los hombres, a elegir entre la ceguera de los jefes y la luz de la verdad, a preferir al buen pastor y no a los ladrones y salteadores. Y seguimos leyendo el versículo 6. Gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Hermanos, el Señor Jesús es crucificado porque es un rey coronado de espinas. Un pobre hombre igual a todos los pobres de la tierra, oprimidos por aquellos que detentan el poder. Así lo ha reducido Pilato con sus soldados.
Los jefes religiosos quieren su muerte porque pretenden ser el enviado de Dios. Su hijo, si hubiera venido con poder, violencia y dinero, lo habrían aclamado. Todos nosotros queremos un rey que sea como también nosotros queremos ser. Aquí, tienen el hombre, nos inquieta. Pero gritamos, ¡crucifícalo! Porque el velo de la mentira nos impide verlo como hermano nuestro. Hermanos, la contemplación de este hombre como semejante a nosotros nos devuelve nuestra humanidad, nos vuelve humanos. Es el grito unánime, ¡crucifícalo! Cada uno puede escuchar la propia voz. En efecto, hermano que me escuchas, somos inhumanos. No aceptamos la verdad de un Dios que es humildad y servicio. No aceptamos al verdadero Rey, su representante sobre la tierra, el pobre Cristo que paga las cuentas de los poderosos. La cruz, hermano que me escuchas, que es el patíbulo del esclavo rebelde, será la elevación del Señor Jesús, que se manifiesta como Señor, siervos de la vida, esclavos por amor. La cruz será su trono, donde dará muerte al enemigo último del hombre, la estupidez y la muerte. Y Jesús dice, y Pilato dice a los judíos, tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Hermanos, Pilato no quiere plegarse a la voluntad de los jefes religiosos, pero, sorprendido en el remolino, ya no es dueño del juego. Como no han acogido la voz de la verdad, queda esclavo de la mentira, como los otros. Después que lo ha azotado y escarnecido, todo precipita. También él, con sus soldados, tiene el mismo modelo de rey y de Dios que tienen los jefes religiosos con sus siervos. Todos preferimos al salteador en lugar del inocente. Uno puede ser salteador de muchos modos, según las numerosas posibilidades de causarle daño al otro. La tipología es variada como la de los crímenes, todos ellos perpetrados para el provecho propio o presunto y el propio placer. Tienen en común la característica de atentar contra la vida del otro, tanto espiritual como moral o física. Es criminal el que mata el cuerpo o le quita al otro los medios para vivir, pero aún es más criminal el que mata el espíritu, quitando la inteligencia para razonar y la libertad para decidir. Hoy, hermano que me escuchas, con los medios de comunicación a su disposición, el poderoso puede cometer cualquier delito y además, con manos limpias y la aprobación de todos, incluso de la ley, sometida al propio albedrío. Poncio Pilato, al decir a los jefes religiosos que lo tomen y lo crucifiquen, les recuerda con sarcasmo que no pueden darle muerte, como está en Juan capítulo 18. El verdadero jefe es Él, el único que tiene el poder de dar muerte. En realidad, es solo el engranaje terminal de una cadena maléfica de la cual, antes de ser autor, es víctima
como lo anuncia 1 Corintios capítulo 2. Seguimos leyendo el versículo donde Poncio Pilato dice, yo no encuentro ningún delito en él. Hermanos, el procurador Pilato subraya nuevamente la inocencia de Jesús. El hombre que carga con las culpas ajenas es el Mesías prometido que libera al hombre y libera también al creyente. El justo que carga sobre sí el mal del mundo. El Hijo que es solidario con los creyentes. Y en el versículo 7 se lee, los judíos le replicaron, hermanos, no se trata del pueblo, sino de los jefes de los sacerdotes y los siervos. Estas personas, como sucede siempre en Juan el Evangelista, son personajes universales que representan a todos y a cada uno de nosotros, los lectores. Es necesario repetirlo para no hacer lo que se ha hecho trágicamente en el pasado, atribuir a otros que son posiblemente inocentes el haberle dado muerte al Mesías. Y seguimos leyendo la Escritura. Los judíos gritaban, nosotros tenemos una ley. Ya en los capítulos 5 y el capítulo 9 había salido a flote que la ley mosaica puede ser para la muerte o para la vida, para la opresión o para la libertad, para la estupidez o para la inteligencia del hombre. La opción del hombre se juega en el modo de pensar a Dios y la ley mosaica, que representa los valores para los cuales se vive. Pueden ser verdaderos o mentirosos, traer salvación o perdición. Seguimos leyendo el versículo. Y los judíos gritaban, según esa ley debe morir. Hermanos, gracias a Dios, hoy uno se interroga si es justa la pena de muerte y si la guerra no es un homicidio colectivo. Sin embargo, todo homicida, aún el más loco, trata siempre de buscar una justificación legal, porque siente que va contra el mandato fundamental de Dios, que es dar vida y no dar muerte. Por eso las matanzas, sean individuales o sea colectivas, se hacen en nombre de la ley, para proteger la triada sagrada, Dios, patria y familia. Pero si uno mira mejor, Dios es el dinero, la patria es la hegemonía del mercado, la familia es el interés privado. Toda matanza se hace siempre en nombre de un presunto valor absoluto, el cual, como va contra la vida, no puede tener otro nombre sino el de la muerte. Seguimos leyendo el versículo. Porque se tiene por hijo de Dios, decían los judíos. Hermanos, al Mesías se le llama hijo de Dios, ya que es su representante sobre la tierra. Lo anuncia el Salmo número 2. El Señor Jesús se reveló como Mesías, por cuanto es el siervo de Yahvé. Pero poco es que seas mi siervo, lo anuncia Isaías capítulo 49, como se dice claramente en el prólogo de Juan en su capítulo 1. Él es el unigénito del Padre, el mismo Dios en la persona del Hijo, como lo anuncia Juan capítulo 5. Existe un Dios poderoso y nocivo, modelo de ladrones y salteadores,
que da muerte a los inocentes. Nuestro Dios es el inocente a quien da muerte. El Cordero, el siervo que carga con el pecado del mundo y nos sana con sus heridas. Nosotros, hermano que me escuchas, con nuestra imagen falsa de Dios y del hombre, le damos muerte a Dios y al hombre. Jesús, hombre verdadero e hijo del verdadero Dios, reina soberano y entrega su vida por nosotros los creyentes. El motivo de la condena de Jesús es que Él se proclamó Hijo de Dios. Siendo hombre se hace Dios, lo dice Juan capítulo 10. Si le dan muerte como a Dios, por cuanto es sacrificado, se revela como Dios. Se trata de un Dios radicalmente distinto del que, de Adán en adelante, el hombre imagina. El Dios crucificado constituye la diferencia entre el cristianismo y toda otra religión. Es una diferencia de importancia capital, que es gloria suya y salvación nuestra. Un Dios crucificado es el final de toda religión opresiva del hombre y de toda política que pretenda una justificación al propio dominio. Sobre este punto, toda religión y toda política deben interrogarse. En efecto, hermano que me escuchas, la cruz es teología en sentido fuerte. No es la palabra del hombre acerca de Dios, sino la palabra de Dios acerca de sí mismo, que constituye una crisis de todo nuestro lenguaje acerca de Él. Y es teología política, es decir, instancia crítica a todo poder opresivo que no puede encontrar en ella ninguna legitimación. Por eso la cruz es liberación para todos y no está de acuerdo con los varios intentos que siempre se presentan de restaurar regímenes de cristiandad, por más que sean apreciables por la buena voluntad, así también carecen de inteligencia evangélica. Usan con un fin bueno y como medios privilegiados los que el Señor Jesús rechazó como tentaciones diabólicas. Al tratar de dar relevancia al cristianismo, destruyen su identidad. Los medios del poder, que se consideran como un atajo, en realidad desvían. La cristiandad, en lugar de ser ofrecimiento de salvación para todos, es como la formación de una roca de defensa y de ataque contra el resto del mundo, en posición igual y contraria a la suya. Para el cristianismo son nocivos, más que sus enemigos, sus celotes estúpidos y devotos. Y en el versículo 8 se lee: cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Hermanos, el procurador Poncio Pilato, aunque no comprende, escucha estas palabras. Jesús es el Hijo de Dios. Pero, ¿quién puede comprender ese misterio? Lo anuncia 1 Corintios capítulo 2. Sin embargo, crece en él un temor sagrado. No teme a los jefes, a quien desprecia, sino que teme a este hombre que está ante él. Ha entrevido en él un poder diferente del suyo. De aquí en adelante, hermano que me escuchas, hay un intercambio de funciones
el juez, es juzgado. El Señor Jesús, que es juzgado, es el juez. Al quedar invertida la escala de valores, cambian el juicio y el juez. Este nuevo diálogo entre Pilato y Jesús corresponde al primero, con el cual sirve como segunda inclusión a la coronación de espinas. Como había oído que Jesús se había proclamado Hijo de Dios, el gobernador romano Poncio Pilato, atemorizado, lo interroga acerca de su origen. No recibe respuesta porque no escucha la voz de la verdad. Ante su afirmación de que tiene poder de vida y de muerte, el Señor Jesús, ejerciendo su realeza, toma la actitud de juez. Ante todo declara que el poder de Pilato es limitado, porque le viene de lo alto y debe responder a otro, o mejor, a Dios. Además, su modo de ejercerlo es un fracaso. Lo hace culpable de pecado, igual al grado de responsabilidad que tiene al dar muerte a un inocente. Hermanos, Poncio Pilato, que es lugarteniente del emperador romano, cree que es libre de hacer lo que quiere. En realidad, no puede dar libertad al inocente, aunque quiera, y es constreñido a darle muerte, aunque no quiera. Es víctima y actor de violencia. Es un esclavo incapaz de hacer lo que considera justo y obligado a hacer lo que considera injusto. A su poder, impotente para hacer el bien, se contrapone el del justo, que es omnipotente al hacerse cargo de todos los males. El ecce homo es el rostro, es Dios que viene a juzgar a la tierra, lo anuncia el Salmo 96. La gloria cumple desde lo alto, o mejor, desde el último de los hombres, su obra. Convence al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y al juicio, como está en Juan capítulo 16. Este rostro nosotros lo vemos también hoy en los más pequeños de los hermanos, que son los pobres en Cristo Jesús, en los condenados de la tierra, en los pueblos crucificados que pagan el bienestar del primer mundo cristiano, en los cireneos que cargan con Jesús la cruz de la injusticia ajena. Ellos son el Señor de la historia, que nos juzga y nos salva. Si abrimos los ojos, la muestra es más que nunca una época de mártires, testigos de la verdad. Hoy para nosotros existen millones de personas que encarnan al Mesías. Y en el versículo 9 leemos: volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Es el cara a cara entre el ecce homo salvador del mundo y el representante del César romano, amo del mundo. Poncio Pilato, al oír que Jesús se ha proclamado como Hijo de Dios, presa de temor, entra en el pretorio y lo interroga acerca de su origen. El Señor Jesús ya le ha respondido acerca de su realeza. No es de este mundo. Ahora, hermano que me escuchas, después de un silencio lleno de majestad, le revela el propio poder, soberano sobre todos los demás.
La palabra el dónde indica origen, indica naturaleza, indica identidad. El de dónde de Jesús, el Hijo de Dios, es el Padre, lo anuncia Juan capítulo 8, al cual está a punto de volver con la gloria que le corresponde desde antes de la creación del mundo, como lo anuncia Juan capítulo 17. Al igual que su realeza, tampoco Él es de este mundo, de acá abajo, sino que viene de Dios, de lo alto. La pregunta y el temor de Pilato dejan suponer la respuesta que el lector conoce, pero Pilato no está en condiciones de comprender. En efecto, hermano que me escuchas, siempre pregunta y nunca responde. El poderoso expresa del delirio de creerse por encima del bien y del mal, Señor de la vida y de la muerte. En cambio, es solamente un muerto que vive, que lo infecta todo con la muerte. Y el versículo, seguimos leyendo el versículo que dice, Jesús no le dio respuesta. Este silencio es una respuesta elocuente que dice muchas verdades. Primera, es inútil responderle al que no escucha. El callar evidencia con discreción la indisponibilidad para escuchar, que es propia del que quiere solamente interrogar. Segunda, Jesús, ya comprendido con su realeza, diferente de la que Pilato conoce, no es una realeza que proviene de este mundo, porque da testimonio de la verdad. Es Poncio Pilato quien debe dar respuesta a esta pregunta. Mientras no responda, sigue siendo esclavo del príncipe de este mundo, que es mentiroso y homicida desde el principio, como lo anuncia Juan, capítulo 8. No puede producir sino falsedad y muerte. Tercera, la propuesta del Señor Jesús no puede ser impuesta. La verdad puede solamente ser testimoniada por uno que es capaz de exponer, que es capaz de disponer y entregar la propia vida a favor del otro, y le ofrece la libertad de responder. La libertad no conoce la violencia, sino como su contrario. Su madre es la verdad que ilumina la mente. Su padre es el amor que seduce el corazón. Hermanos, el Señor Jesús se revela como el Mesías y como el siervo. Fue oprimido y Él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja ante los que la trasquilan, está muda. Tampoco Él abrió la boca, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 53. Cuarta, el silencio del Señor Jesús revela la majestad de Dios, que es el principio de todo. Él es la palabra de Dios. Nosotros somos la respuesta que damos. No es Él quien debe responder a nosotros, sino nosotros a Él. El silencio de Dios es una realidad nuestra, no respuesta que equivale a nuestra muerte. No estés mudo ante mí, no sea yo ante tu silencio, igual que los que bajan a la fosa, lo anuncia el Salmo 28. Su silencio es la verdadera tragedia del hombre, pero también de Dios, que lo ama. Y en el versículo 10 se lee que Poncio Pilato le dice a Jesús, ¿a mí no me hablas? En el versículo 10. Hermanos, el poderoso insiste en interrogar. Nunca se cuestiona a sí mismo.
tiene la irresponsabilidad que es propia de todo poder, que viene de este mundo, que en su ámbito, desde el más amplio hasta el más restringido, tienden a dominar en lugar de servir. No tiene en cuenta la verdad ni la vida del otro. Tiene como pastor la muerte, lo anuncia el Salmo 49. Seguimos leyendo el versículo 10. ¿No sabes que tengo poder para soltarte o poder para crucificarte? Hermanos, Poncio Pilato acude a palabras intimidatorias para provocar al Señor Jesús. Se declara dueño de la vida, como si éste estuviera en sus manos. En cambio, hermano que me escuchas, no es más que un títere en las manos de un poder de muerte, que lo mueve a su antojo. La escena está llena de una ironía trágica. ¿Qué libertad puede ofrecer Pilato al que da testimonio de la verdad que hace libres a las personas? Su única libertad es dejar en libertad a los salteadores, que son sus compadres, para condenar al inocente. Lo que la realeza tiene como algo que proviene de este mundo y puede ofrecerlo a sus súbditos es la esclavitud. Lo anuncia 1 Samuel, capítulo 8. Es como la sombra de la zarza que quiere reinar sobre los árboles del bosque. Espinas para el que la busca y hoguera para el que la rechaza, como está en Jueces, capítulo 9. Hermanos, Poncio Pilato no tiene el poder de dejar en libertad, sino solamente de crucificar como esclavo del que es libre. Un poder que no responde a la verdad, aunque no quiera que la injusticia no puede hacer otra cosa sino producirla. Existen dos modos contrarios de concebir la realeza. Uno es de amor y verdad, de libertad y de vida. El otro es de violencia y mentira, de esclavitud y muerte. Pilato, como cada uno de nosotros, está llamado a elegir. El Señor Jesús es el testigo de la elección por la vida. Pilato, si no responde, no tiene otra opción sino la muerte. Y el versículo 11 se lee: respondió Jesús. Después de su silencio, el rey abre la boca. No lo hace porque esté atemorizado, sino para convencer a Pilato de su pecado, que es un requisito para que conozca la justicia y el juicio. Jesús, hermano que me escuchas, que era juzgado, pasa ahora a ser juez. Pero es un juez particular. No amenaza con la violencia. Lo coloca ante la verdad y hace que se produzca en él un conflicto de conciencia. Por eso, ante todo lo hace constatar que su poder no es suyo. Se lo ha dado de lo alto. Además, es limitado. No tiene la capacidad de dar libertad, sino solamente de dar muerte, porque participa de una cadena del mal, en la cual es menos culpable que otros porque es menos libre. Jesús, y seguimos leyendo el versículo, Jesús le dice: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Hermanos, el procurador Poncio Pilato no tiene otro poder sino el que se le ha dado de arriba y que viene del otro que está por encima de él.
Es impropio deducir del texto una teoría general acerca del poder, que no es absoluto ni indiscriminado, sino derribado y condicionado. Viene de arriba, viene de Dios y tiene como finalidad el bien común. Lo anuncia Romanos capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 2. Pero cuando pretende ser absoluto, cuando pretende ser ignorado su origen y su fin, entonces se convierte en el dominio de la bestia, que es emisaria del dragón, como está descrito en Apocalipsis capítulo 13. Y esto sucede con mayor frecuencia de lo previsto en todas las épocas. Aquí se trata sencillamente del poder que Poncio Pilato declara poseer sobre el Señor Jesús. Puede dejarlo en libertad o crucificarlo, pero la realidad de los hechos demuestra que el único poder que tiene es el de crucificarlo, a pesar de que no debe y no quiere. En efecto, hermano que me escuchas, repetidas veces lo ha declarado inocente. Si fuera libre, debería dejarlo en libertad. En cambio, es esclavo de un mecanismo que le quita la libertad de obrar según la conciencia. Está bajo el influjo del príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprende donde esté. Pero aquí también este poder le viene de arriba. Este arriba es el mismo Dios que ha dotado al hombre del libre albedrío. Él no quiere el mal, pero respeta nuestra libertad. Nos ha colocado al frente el bien y el mal, la vida y la muerte, para que pudiéramos libremente adherirnos al bien y obtener la vida, como lo anuncia Deuteronomio capítulo 30. Pero si hacemos el mal, Él sigue siendo tan libre que se hace cargo de él. También el mal que hacemos recae, en definitiva, bajo su poder. Lo lleva sobre sí mismo para darnos su bien. La expresión de arriba, en los oídos de Poncio Pilato, puede también significar su jefe, el divino César romano, pero también para él, como para todos, vale la misma cosa. Dios le ha dado el libre albedrío para que opte consciente y responsablemente para el bien o por el bien. Al final, Poncio Pilato, como no responde a la voz de la verdad, no tiene alternativa. Crucificará al Señor Jesús. Levantará en la cruz al Hijo del Hombre. Precisamente de ese modo realizará sorprendentemente la obra de Dios, que quiere salvar al mundo, como lo anuncia Juan, capítulo 3. Seguimos leyendo el versículo. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Hermanos, el Señor Jesús dice que por eso el pecado mayor no es el de Pilato. Por eso pone una conexión de causa y efecto entre el hecho de que el poder venga de arriba y el pecado. Pecar significa fallar el blanco, que falta el objetivo, que falta el fin deseado. El que no responde a la propia conciencia es un fracasado. Está contra la propia verdad. Uno no es dueño del bien ni del mal, así como es el dueño de la propia conciencia. Esta condena es al que no realiza lo que ha entendido
que es un bien. Hermanos, Poncio Pilato está usando su poder sin libertad. Obedece contra su conciencia a la voluntad homicida de los jefes y del príncipe de este mundo, que le ha entregado al Señor Jesús para darle muerte. Por eso comete un pecado. Nuestro libre albedrío es en realidad un albedrío esclavo, pero su raíz sigue estando siempre en nuestro corazón. Aunque nos equivoquemos, tenemos la posibilidad de reconocer nuestro error. Es nuestra dignidad más alta, que en alguna medida es inalienable. Aunque los infelices hacen todo lo posible por alejar de sí mismos el libre albedrío y ponen todo el cuidado en conmutar la libertad con la esclavitud. Hermanos, lo que Pilato está cometiendo es el pecado más grande. Entregar a la muerte al autor de la vida, como está en Hechos capítulo 3. El gobernador romano ante el ecce homo es un hombre fracasado. Como sus semejantes, es esclavo del poder de la muerte. El Señor Jesús revela al gobernador su pecado. Se trata de un pecado menor proporcionado a su responsabilidad, que es limitada. El pecado mayor es del que entregó al inocente, a Pilato. Este es en singular, no es tanto Judas Iscariote, que lo entregó a los jefes, y tampoco los jefes que lo entregaron a Pilato. Es el príncipe de este mundo, Satanás, que se halla al origen de la injusticia. Hermanos, el Señor Jesús, al denunciar el pecado, omite el juicio contra el príncipe de este mundo, que será expulsado. En efecto, es Él el que ha vuelto ciegos los ojos y ha endurecido el corazón de todos, como lo anuncia Juan, capítulo 12, para que no creyeran en el Hijo del Dios ni en el Padre. Hermanos, el Señor Jesús pronuncia su juicio. Pilato está condenando al inocente porque es un pobre pecador, un hombre incapaz de hacer el bien y vendido al mal, inclusive en contra de su voluntad, como lo anuncia Romanos capítulo 7. Si Poncio Pilato, con su respuesta, ha provocado a Jesús a responder, Jesús con su respuesta, su poder es responsable. Provoca a Pilato a reconocer la propia responsabilidad para que pueda ser liberado del mal. Y el versículo 12 se lee: desde entonces Pilato trataba de liberarlo. Hermanos, después del juicio del Señor Jesús, crece el conflicto interior de Poncio Pilato. Es devuelto a su conciencia, que quería eludir. Un leproso puede ser insensible a la llama del fuego, pero ningún hombre, por más perdido que esté, ni siquiera un político, que por oficio vendiera solo mentiras, es totalmente insensible a la voz de la verdad. Cuando la escucha, su corazón queda afectado, está hecho para ella. Hermanos, en Pilato se despierta una chispa de luz, sepultada en lo íntimo de su ser. Trata de responder a lo que ha intuido. Su buena voluntad de dejar en libertad al inocente, que estaba clara al principio, por una parte, disminuye la responsabilidad y la del César romano. Por otra, sin embargo, muestra que el poder
que está interesado en el propio mandamiento, es incapaz de obrar según la justicia. Seguimos leyendo el versículo. Los judíos gritaron, aunque no quiere el poder político, escucha la voz de los jefes religiosos. En efecto, él es esclavo de la ideología religiosa, a no ser que él mismo se presente como una monstruosa ideología totalizante. Toda mentira acerca del hombre, que es imagen de Dios, tiene siempre su origen en una mentira acerca de Dios. El problema, tanto para el que cree como para el que no cree, es siempre este, el cual Dios cree y en el cual hombre cree o no cree. Y en el versículo, seguimos leyendo el versículo 12. Si sueltas a este, no eres amigo del César. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.